Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el monopolio. En muchas ocasiones ocurre que al hablar del monopolio nos viene a la mente el tradicional juego en el que se busca que al final un jugador o un participante se adueñe de todo el tablero o de las propiedades que están. Vamos a definir un poco qué es monopolio. Monopolio es una estructura de mercado con un único vendedor de un producto o servicio que no tiene sustituto. Esto se da por las siguientes causas. 1. Posesión de materias primas o conocimientos de técnicas de producción. 2. Posesión de patentes de un producto o proceso productivo. 3. Licencia especial otorgada por el Estado. 4. El tamaño de mercado y costos que ponen barreras a la competencia. La palabra monopolio viene del griego monos polion, donde significa monos solo o único y polion vender. Prácticamente el jueguito tradicional es casi igual a lo que es en Monopolio. Cuando hablamos de Monopolio es preciso recordar que en un extremo del espectro competitivo está el mercado de la competencia perfecta, donde existe un gran número de compradores y vendedores. Y al otro extremo está el monopolio, es decir, un solo vendedor y el control total sobre el bien o servicio en un mercado determinado. Tenemos tipos de monopolio. Uno sería el natural, en el mercado lo necesita, como servicios básicos. El artificial son beneficios por el gobierno y el puro que solo es en el mercado. Por ejemplo, tenemos que un monopolista tiene la siguiente curva de demanda, donde Q es igual a 200 menos 2P. Su curva de costo total es de Q elevado al cuadrado más 40. Hallar la cantidad y el precio que maximiza el beneficio del monopolista. En sí, ¿qué beneficio obtendrá? Como primer punto tenemos la curva de demanda en el que se despeja P. Nos queda P igual a 100 menos Q sobre 2. Como segundo paso, para obtener el ingreso marginal se multiplica P por Q y después se deriva. Entonces tenemos el ingreso que es igual a P por Q y una vez que derivamos tenemos el ingreso marginal que es igual a 100 menos Q. Como tercer paso tenemos que derivar el costo total para obtener el costo marginal y como resultado vamos a tener 2Q. En el cuarto paso es igualar el costo marginal con el ingreso marginal para obtener la cantidad que es Q. Entonces se iguala 2Q igual a 100 menos Q. El 3 pasa a dividir al 100 y tenemos un resultado de 33.3. Como quinto punto tenemos que reemplazar Q en P. En nuestra P que ya habíamos despejado se reemplaza y tenemos el resultado de 83.33. Como sexto punto tenemos obtener la utilidad restando el ingreso total menos el costo total. Esto va a ser igual a nuestra utilidad P por Q menos el costo total que es Q al cuadrado más 40. Esta utilidad nos da 1626.67. Ahora les voy a explicar un poco el gráfico del monopolio en el que tenemos una relación entre el precio y la cantidad. Se hace la curva de la demanda que hace frente a la cantidad de la empresa monopolista. Luego tenemos la curva del ingreso marginal que tiene el doble de la pendiente de la curva de la demanda y la misma intersección en el eje vertical. Luego tenemos la curva del costo marginal
en el que tenemos una intersección entre el costo marginal y el ingreso marginal. En este, en este punto es donde la empresa monopolista empieza a producir. En el eje horizontal de la intersección es la mitad de la demanda, mitad, mitad. Y el precio se determina con respecto a la curva de la demanda. Vemos entonces que al nivel de esta cantidad Q sub 1 subimos hasta la curva de la demanda y ahí encontramos lo que es el P sub 1.